considerado uno de los escritores británicos más importantes de todos los tiempos. Tuvo una infancia dura y algunas desgracias personales que marcaron su obra, por lo que siempre se sintió muy cercano a los pobres y oprimidos. Estamos hablando de Charles Dickens, y aquí en la sección de autores clásicos de Tras el micrófono, te contaremos su vida y obra. Charles Dickens, escritor británico, nace en Portsmouth, Reino Unido, en 1812 y muere en Gadshill en 1870, máximo exponente de la novela realista decimonónica en Inglaterra, como lo fueron Stendhal, Balzac y Flaubert en Francia. En 1822, con 10 años, el pequeño Charles se trasladó con su familia de Kent a Londres, y 2 años más tarde su padre fue encarcelado por deudas. El futuro escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, donde conoció las duras condiciones de vida de las clases más humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra. Su obra está considerada como una obra dentro de la época victoriana de Inglaterra. Autodidacta si se excluyen los 2 años y medio que pasó en una escuela privada. Consiguió empleo como pasante de abogado en 1827, pero aspiraba ya a ser dramaturgo y periodista. Aprendió taquigrafía y poco a poco consiguió ganarse la vida con lo que escribía. Empezó redactando crónicas de tribunales para acceder más tarde a un puesto de periodista parlamentario y finalmente, bajo el seudónimo de Boz, publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres, titulados como Esbozos. El mismo año se casó con Catherine Hogarth, hija del director del Morning Chronicle, el periódico que difundió entre 1836 y 1837 el folletín de los papeles póstumos del Club Pickwick y los posteriores Oliver Twist y Nicholas Nickleby. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia, y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. En estos años evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida con la obra de Oliver Twist. Estas primeras novelas le proporcionaron un enorme éxito popular y le dieron cierto renombre entre las clases altas y cultas, por lo que fue recibido con grandes honores en Estados Unidos en 1842. Sin embargo, pronto se desengañó de la sociedad estadounidense al percibir en ella todos los vicios del viejo mundo. Sus críticas, reflejadas en una serie de artículos y en la novela de Martin Chuzzlewit, indignaron en Estados Unidos y la novela supuso el fracaso más sonado de su carrera en el Reino Unido. Sin embargo, recuperó el favor de su público en 1843 con la publicación de su obra máxima, Canción de Navidad o Cuento de Navidad. Después de unos viajes a Italia, Suiza y Francia, realizó algunas incursiones en el campo teatral y fundó el Daily News, periódico que tendría una corta existencia. Su etapa de madurez se inauguró con Dombey e Hijo en 1848, novela en la que alcanzó un control casi perfecto de los recursos novelísticos y cuyo argumento planificó hasta el último detalle, con lo que superó la tendencia a la improvisación de sus primeros títulos, en que daba rienda suelta a su proverbial inventiva a la hora de crear situaciones y personajes responsables en ocasiones de la falta de unidad de la obra. En 1849 fundó el Household Words, semanario en el que además de difundir textos de autores poco conocidos, como su amigo Wilkie Collins, publicó La Casa Desierta y Tiempos Difíciles, 2 de las obras más logradas de toda su producción. En las páginas del Household Words apareció también diversos ensayos, casi siempre orientados hacia una reforma social. A pesar de los 10 hijos que tuvo en su matrimonio, las crecientes dificultades provocadas por las relaciones extramatrimoniales de Dickens
condujeron finalmente al divorcio en 1858, al parecer a causa de su pasión por una joven actriz, Ellen Teman, que debió de ser su amante. Dickens hubo de defenderse del escándalo social realizando una declaración pública en el mismo periódico. En 1858 emprendió un viaje por el Reino Unido e Irlanda, donde leyó públicamente fragmentos de sus obras. Tras adquirir la casa donde había transcurrido su infancia, en Gadshill Place, en 1856, pronto la convirtió en su residencia permanente. La gira que inició en 1867 por Estados Unidos confirmó su notoriedad mundial, y así fue aplaudido en largas y agotadoras conferencias, entusiasmó al público con las lecturas de sus obras e incluso llegó a ser recibido por la reina Victoria I de Inglaterra, poco antes de su muerte, acelerada por las secuelas que un accidente de ferrocarril dejó en su ya quebrantada salud. En su epitafio de Westminster se puede leer: fue un simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los mejores escritores ingleses. Con este epitafio, el mundo despedía el 9 de junio de 1870 a Charles Dickens, el mayor exponente de la literatura decimonónica británica. Charles Dickens, mundialmente conocido por sus inmortales obras Un cuento de Navidad, Grandes Esperanzas, los papeles póstumos del Club Pickwick, Oliver Twist y David Copperfield. Su vida y obra te la presentamos en nuestra sección Los autores clásicos y sus obras detrás del micrófono. Te invitamos a un próximo programa donde viajaremos al pasado a reencontrarnos con otra historia interesante. Soy Miriam Rodríguez. Hasta la próxima.